Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de la OTAN. Tenemos retos por delante muy relevantes, vitales para la alianza y para la arquitectura de seguridad española, europea, transatlántica e internacional. Y el tema lo merece, una cumbre a semanas vista en el momento en que grabamos este episodio, merece que nos paremos, levantemos la vista un poco hacia el horizonte y pensemos acerca de las cuestiones estratégicas que afectan a esta reflexión. Y para ello contamos con Miguel Pecolleste, que es coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado en Estado Mayor y doctor en Seguridad Internacional. En la actualidad está destinado como asesor en la Unidad de Planificación de Políticas del Gabinete del Secretario General de la OTAN. Miguel, bienvenido. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por tenerme por aquí. Pues nada, la verdad que un placer tenerte, que nos acompañes este rato para hablar de un tema que conoces perfectamente, tanto por tu destino actual como por tu trayectoria profesional y tu trabajo como analista. La verdad, gracias por dedicarnos tu tiempo. Sí, bueno, iba a decir que para mí también es un placer realmente estar con vosotros. Tengo cariño a la Universidad de Granada, es ahí donde hice cierta parte de mi programa de doctorado y bueno, y sigo teniendo buenos amigos allí. Así que estoy encantado de poder compartir este tiempo con vosotros y poder charlar de cosas que, como tú bien dices, son interesantes, están al orden del día y semanas a vista, ¿no? A vista de semanas de la próxima cumbre aquí en Madrid. Pues nada, pues muchas gracias, la verdad. Creo que sí, que el tema lo merece y en este podcast, en Estrategia, pues tenemos que dedicarle un episodio. Habrá más, pero ya uno para ir situando algunas de las claves. Si te parece, vamos a entrar en materia ya. Y creo que, bueno, la primera pregunta es necesaria, es obligada. El entorno en el que nos situamos está alterado, está tensionado. Y quisiera preguntarte por esas claves de este entorno estratégico que, bueno, moldean y permiten entender pues algunos de los debates que habrá en la Cumbre de Madrid y más allá, ¿no? Pues sí, la verdad que estamos viviendo un momento realmente especial, ¿no? De estos que con el tiempo pues recordaremos y cuando seamos más mayores pues diremos a los demás, mira, yo estuve allí cuando pasó eso, ¿no? Y sí, es un momento en que está un poco el paradigma de seguridad en Europa está cambiando, como todos sabemos, ha cambiado totalmente las reglas de juego y yo creo que con vistas a la OTAN, el momento es particularmente clave porque yo veo como que hay una confluencia, por un lado, de acontecimientos, como son pues esto, la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania, y por otro, pues de tendencias estratégicas importantes, ¿no? Siempre digo que cuando se habla de la OTAN y de la historia de la OTAN, yo siempre digo que es una historia de adaptación, ¿no? OTAN se ha estado adaptando, como sabéis, durante la Guerra Fría, los sucesivos momentos, cambiando su concepto estratégico, etcétera, etcétera. Hubo un momento de gran adaptación, lógicamente, cuando al finalizar esta Guerra Fría tuvo lugar pues esta, digamos, expansión de la OTAN con los países socios. Actualmente estamos ya con 37 socios, ¿no? Desde entonces. Y ahora, desde mi punto de vista, es un gran momento de transformación. Hemos estado acometiendo de manera muy importante una transformación de naturaleza militar desde el año 2014, cuando fue la invasión y anexación, bueno, la invasión y ocupación ilegal de Crimea por parte de Rusia. Y a partir desde hace muy poquito, desde hace un año prácticamente, pues hemos acometido también un proceso de renovación y adaptación más tendiendo hacia los aspectos políticos de la alianza, ¿no? Estoy hablando de una decisión importante que se tomó el año pasado durante la cumbre de Bruselas y que es la Agenda OTAN 2030. Bien, entonces, pues estas dos confluencias de acontecimientos que en principio son independientes una de otra, realmente pues se están realimentando una a la otra, ¿no? Y entonces pues de alguna forma los aliados están tomando ahora mismo decisiones a un ritmo muy alto y se espera pues que Madrid traiga muchas novedades en este aspecto.
Ujú. Fíjate ahora que lo decías y ya que algunas veces o habitualmente quienes nos escuchan nos piden bibliografía, cuando mencionabas la capacidad de adaptación de la OTAN, recordaba un libro de hace un par de años publicado por el profesor C.C. Johnston, creo que de la Universidad Johns Hopkins, sobre cómo la OTAN se adapta, ese es el título, How NATO Adapts, ¿no? Y habla precisamente de su desarrollo, de la capacidad de adaptación y cómo lo ha hecho, ¿no? De la organización pues desde 1950. La verdad es que es un libro muy interesante. Miguel, mencionabas la agenda OTAN 2030 y te quiero preguntar por ella. ¿En qué consiste esta agenda? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? Bueno, sí, la agenda realmente ahora mismo es un documento que, como ya he dicho, se aprobó el año pasado en la cumbre de Bruselas y actualmente pues es quizás, bueno, es una de las principales prioridades políticas de la OTAN, ¿no? La agenda partió de la idea de la agenda. Comenzó en 2019 con ocasión comenzó oficialmente, no quiero decir, con ocasión de la cumbre del jefe de Estado y Gobierno en Londres, con ocasión del 70 aniversario de la firma del Tratado de Washington, y que fue en ese momento donde los líderes pues acordaron que el secretario general llevara a cabo un proceso de reflexión para fortalecer todavía más pues la dimensión política de la OTAN, ¿no? Es decir, aquellos aspectos que no eran estrictamente militares, ¿no? Y con ello pues se siguió un proceso de consultas con diferentes miembros de sociedad civil, sector privado, con grupos de expertos, aliados, etcétera, etcétera, incluso con un grupo de jóvenes líderes, ¿no? Que presentaron sus respectivos informes. Y a partir de ello, pues el secretario general es cuando elaboró esta propuesta, que fue presentada, ya digo, en la cumbre de Bruselas del año pasado, 2021, y una vez aprobado por los líderes se convierte en la Agenda 2030. Esto un poco de historia por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta agenda? Pues bueno, pues tiene una serie de puntos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, que queremos que se incrementen las consultas entre aliados, ¿no? Que la OTAN pues, se convierta un poco en el foro de referencia cuando se trata de asuntos relacionados de nuestra seguridad, cuando se vea a uno de los aliados se sienta amenazado, etcétera, etcétera. Por supuesto, también tenemos que reforzar nuestra postura de disuasión y defensa, sobre todo ahora. Luego me referiré un poquito más a este punto. También la agenda toca un aspecto muy importante últimamente que se está revelando como crítico, ¿no? Que es la resiliencia. Los aliados se han comprometido a mejorar su resiliencia, es decir, su capacidad ya sabemos, para que la sociedad resista a situaciones adversas, etcétera, etcétera, sin llegar a colapsar. Y se han tomado decisiones muy importantes a este respecto, ¿no? También otro punto de la agenda que puede parecer curioso es que estamos muy preocupados por los efectos del cambio climático en la seguridad, ¿no? Sabemos que es un auténtico potenciador de los conflictos y bueno, y en relación a esta agenda, pues los aliados se comprometían en su momento pues a seguir un plan de acción sobre cambio climático y seguridad. Bueno, y hay una serie de puntos a través de esto que si quieres pues podemos hablar después, ya cuando tenemos un momento, porque son cosas que se van a aprobar en la cumbre y entre ellas, por cierto, pues está el famoso nuevo concepto estratégico, que actualmente está bajo debate en el Consejo y será aprobado pues durante la próxima cumbre en Madrid, el mes que viene. Y eso es un poco la agenda que digo que es importante porque son los puntos que se están implantando ahora mismo en la OTAN de cara a esta transformación política. Y volviendo, quiero otra vez a las tendencias, ¿no? Estas dos, tanto lo que es implantar la Agenda 2030 o implantar y luego los acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania, pues estas dos situaciones pues se están realimentando una a otra, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, que si en la agenda del año pasado decíamos que teníamos que
que reforzar nuestra postura de disuasión y defensa, pues lógicamente la guerra en Ucrania ahora mismo está claramente influenciando las decisiones en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que hace poco se enviaron 4 battle groups al este de Europa, ¿no? Ahora ya son 8 los que hay desplegados allí. Eso es. Y precisamente con ocasión también de la guerra de Ucrania, hace poco, hace un mes, no, en marzo, hubo una cumbre extraordinaria de la OTAN, donde realmente los aliados decidieron que había que hacer un gran cambio en lo que respecta a la postura de disuasión y defensa, ¿no? Que, por supuesto, pues bueno, entre otras cosas, pues va a suponer un futuro, pues un despliegue mayor del que tenemos adicionalmente. Estas ideas, estas opciones sobre cómo va a ser esta nueva postura de disuasión y defensa, actualmente están bajo discusión en el Consejo y, como digo, pues una decisión final también va a tomarse en Madrid dentro de unas semanas. Entonces, pues bueno, es curioso cómo se produce esta realimentación, ¿no? De tanto de tendencia de transformación como de la actual situación en Ucrania. Bueno. Claro, además supongo que efectivamente la guerra en Ucrania y las nuevas posturas y posiciones de los aliados, al menos de buena parte de ellos, ¿no? Respecto a cómo entender esa defensa colectiva, la propia defensa territorial, pues habrá acentuado el peso, ¿no? Quizás habrá movido el peso de la discusión, no lo sé, me pregunto, ¿no? Más hacia estas cuestiones que señalas, ¿no? Estos que parece que apuntan nada más a ese core, a ese núcleo tradicional de la propia alianza, ¿no? De la OTAN. Sí, un poco hay, no voy a decir polémica porque no la hay, no hay polémica, hay un consenso, ¿no? En que la OTAN va a continuar llevando a cabo sus cometidos fundamentales, ¿no? Defensa colectiva, crisis, gestión de crisis, prevención y gestión de crisis y seguridad cooperativa, pero sí, indudablemente, pues va a haber cierto énfasis en lo que es la defensa colectiva en los próximos años. Y es que es evidente, ¿no? Realmente, pues la situación de Europa ha cambiado, el paradigma de seguridad ha cambiado y estamos viviendo, pues, una situación muy distinta a la que podíamos vivir en 2010, ¿no? Cuando se aprobó el actual concepto estratégico. Es que si te acuerdas, pues literalmente dice que hoy en día el área euroatlántica está en paz y la probabilidad de un ataque convencional contra los países europeos pues es baja, ¿no? Eso se decía en 2010, esto pues bueno, pues ha cambiado completamente y entonces pues de alguna forma tiene que venir reflejado. Claro, es lógico. Quería preguntarte, Miguel, precisamente por estos distintos temas y la posición de los estados, un poco qué visiones hay, si la hay, o dónde están un poco las líneas de disenso, o dónde se pone el acento unos u otros, pues en relación a este escenario europeo, a Rusia, etcétera. Que por cierto, lo digo también para quienes nos escuchan, que no lo he dicho antes, pero bueno, esto va de suyo, como siempre cualquier invitado que está aquí. Miguel Peco responde aquí como analista, como especialista militar que es, y no como representando una posición institucional o nada. Lo digo, pues, esta advertencia que siempre hacemos con todos quienes están aquí, ¿no? Más quienes estáis trabajando en instituciones públicas, que quede claro, ¿no? Bien, hecho este paréntesis, vuelvo a la pregunta, ¿no? Preguntarte precisamente por esto, que hay un debate creo que muy rico, interesante, estamos cambiando. ¿Cuáles son un poco esas líneas de consenso o de disenso, ¿no? Entre los socios o entre las distintas visiones que pueda haber en el seno de la OTAN? ¿Cuál es tu percepción y apreciación al respecto? Bueno, yo creo que la línea básica es de consenso y que luego los disensos son muy puntuales y no siempre duraderos en ese sentido. Bueno, si nos remitimos un poco, por ejemplo, antes de febrero de este mismo año, antes de la invasión de Ucrania, pues teníamos un consenso muy claro, ¿no? Que era lo que llamábamos en OTAN la doble vía. Es decir, tenemos que tratar con Rusia y a través de hacerlo, pues hay que hacerlo a través de dos vías, ¿no? La primera es manteniendo una clara postura de disuasión y defensa contra Rusia y su actitud por entonces. Y la otra gran vía era que teníamos que tener abiertos los canales de diálogo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues sí, existía un consenso en esa doble vía hacia Rusia.
O razones obvias, algunos países insistían un poco más en la vía de la disuasión y defensa y otros pues insistían un poco más en la vía del diálogo. Pero ahí estaba el consenso, en esta doble vía. Y ahora, pues bueno, pues en realidad lo que estamos viendo o lo que estamos sufriendo los aliados, pues yo creo que nos está haciendo estar más unidos que antes en cuanto a las posturas. Quiero decir, esta es la mayor crisis que ha habido en Europa en una generación, ¿no? En realidad, el presidente Putin pues ha quebrantado toda la paz que había en Europa y bueno, y está intentando pues negar o impedir que determinados países, que determinadas sociedades, pues adopten sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, pues los aliados en ese sentido, ¿no? Estamos intentando, pues que aquello, pues no ocurra, ¿no? Ucrania es un país socio de la OTAN, con el cual, pues hemos tenido mucha cercanía durante los últimos años y bueno, no vamos a aceptar esto sin más, ¿no? Es un poco paradójico en ese sentido, ¿no? Que parece ser que el presidente Putin quería en su momento pues dividir a los aliados, ¿no? Dividir Europa y América, y realmente lo que ha conseguido es pues todo lo contrario. Ahora mismo pues estamos quizás más unidos que nunca y el mensaje está claro, ¿no? Para la guerra, saca las fuerzas de allí y vamos a darle paso a la diplomacia. Sí, creo que esto es una de las cuestiones más fascinantes, algo aquí, ¿no? del actual conflicto y la decisión, ¿no? Como quizás en un error de lectura, ¿no? Se esperaba tal vez que esas previsibles o, ¿no? Al parecer, desuniones entre los aliados se profundizasen y ha tenido justo el efecto contrario, ¿no? Parece que la OTAN llega a esta cumbre, los socios, ¿no? Por supuesto, más cohesionados de lo que venían haciéndolo en la última década, ¿no? Lo cual es algo ciertamente sorprendente, ¿no? Como poco. Sí, efectivamente, y no solamente los aliados, llegamos más cercanos que nunca, sino que vamos a ser más. Entonces, sí, que quería precisar, efectivamente, y parece, ¿no? Estamos a punto de ser más. Quería preguntarte por esta cuestión, a propósito de la cumbre, del nuevo concepto estratégico y de este nuevo escenario. Nos encaminamos hacia un futuro en el corto medio plazo, donde el flanco este pese más, sea más predominante, en la OTAN ponga más el acento allí. Vamos a tratar de mantener esos equilibrios con el denominado flanco sur, pongámosle esta denominación clásica, o no, o efectivamente el escenario constriñe y obliga a que, bueno, pues a poner allí la preeminencia, el foco principal, o que muchos países miembros de la OTAN, bueno, pues empujen, ¿no? Las políticas en esta dirección. ¿Cuál es tu observación, tu percepción a este respecto? Bueno, yo creo que por razones obvias sí, ¿no? Ahora mismo pues existen motivos más que suficientes como para mantener cierta preeminencia en este flanco este y probablemente pues van a seguir existiendo durante los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que mirarlo con cierta retrospectiva, ¿no? Porque prácticamente si nos vamos a 2010, cuando se hizo el actual concepto estratégico, pues apenas se mencionaba el sur, para nada, ¿no? Y entonces pues realmente desde entonces pues hemos andado pues un largo camino y ahora mismo pues lo que estamos la idea que está que predomina dentro de OTAN, dentro de los aliados, es que OTAN es una organización que mira 360 grados, ¿vale? Estamos intentando, pues, hacer frente a todas las amenazas que pueden venir de todo lo que llamamos las direcciones estratégicas. No solamente tenemos que mirar al este, que mirar al sur, evidentemente, tenemos que mirar al norte también, y bueno, y en definitiva tenemos que mirar también a estos nuevos ámbitos, ¿no? Operativos, donde se pueden desarrollar también, pues, acciones que pueden ser agresivas hacia nosotros. Te hablo del dominio cibernético, del dominio, dominio espacial, ¿no? Y entonces, pues, bueno, tenemos en concreto, pues, en el sur,
La idea, la concienciación entre los aliados es que existe lo que se llama una situación de inestabilidad que realmente está y puede llegar a afectar a la seguridad euroatlántica. Entonces, tenemos que trabajar con nuestros socios del sur. Esto es una premisa muy importante. Tenemos que trabajar con ellos en la idea de que, protegerles aquellos que lo necesiten con desarrollo de sus capacidades de defensa y en general y con todos, pues compartiendo conocimientos y experiencia ya voy a decir, en una serie de iniciativas en las que ganamos todos, por así decirlo, ¿no? Ganamos las dos partes, nos vamos a salir beneficiosos. Y bueno, y también es cierto, otro argumento para poner de relevancia el sur es que es, pues, por ejemplo, la creciente expansión de la influencia rusa en el sur. No solamente estamos hablando de Libia o de Siria, ¿no? Sino también de todos esos contactos pues, a nivel político y a nivel de influencia que se están llevando a cabo por parte de otros países. En fin, que vamos a ver unos años por delante en que Rusia va a estar muy presente no solo en el este, sino también en otros lugares, en el sur y en el norte. Esto es muy interesante porque en el sur, en ese flanco sur, Magreb Sahel, frontera avanzada para nosotros desde España, ¿no? En estos años veníamos hablando de esas otras amenazas para la seguridad, no en términos estrictamente militares, por ejemplo, y encaja con la preocupación por el cambio climático, pues la cuestión de la crisis alimentaria, de la inseguridad alimentaria, que precisamente dedicamos el podcast, el episodio 25, a inseguridad alimentaria y crisis globales con Sergio Maideu, y donde hablamos de algunas de estas cuestiones, ¿no? Y claro, y ahí parecía, era un poco la visión, que la OTAN se veía más incapaz por su propia naturaleza y por sus propias funciones para dar una respuesta satisfactoria, ¿no? Y que quizás otras organizaciones como la Unión Europea podrían ser más efectivas. Sin embargo, es una apreciación, digamos, del desarrollo de los últimos meses. Vemos que la Unión Europea, por distintas circunstancias, está saliendo, o por lo menos algunas de esos proyectos donde algunos socios europeos, véase Francia, estaban involucrados. Y sí, y efectivamente, y ahora parece que la preocupación, o una de las preocupaciones, es, por ejemplo, la presencia rusa y la influencia o las relaciones de alianzas, ¿no? con algunos de estos países. Y lo cual es interesante, insisto en ello, ¿no? Porque, claro, mueve un poco los términos del debate, ¿no? Quizás de esta manera, y pregunto seguramente ahora desde un punto de vista más español, tal vez logramos así que también los aliados más del norte y del este europeo, de la OTAN, nuestros socios, se preocupen quizás en mayor medida por la frontera sur. ¿Tienes esta impresión? Que digamos que el poder hablar también en estos términos de esta amenaza o de esa influencia o de este desafío, el que podamos poner el acento, el que no se olvide que el sur, que el Magreb, etcétera, también existe para la OTAN. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que esto realmente ha sido, vamos a llamarlo, un éxito, ¿no? Por parte de los aliados del sur. Tener la posibilidad de que realmente en Europa pues se hayan concienciado, en el resto de Europa, ¿no? Los demás aliados y en América, perdón, se hayan concienciado de esta situación que tenemos en el sur. De todas formas, yo creo que también, ya que lo has nombrado antes, el tema de la inseguridad alimentaria que habéis estado tratando, recientemente, y viene a cuento también con lo que he nombrado antes dentro de la Agenda 2030, realmente estamos muy preocupados aparte de la posible influencia de Rusia en el país, estamos muy preocupados también por los efectos del cambio climático en lo que respecta a la seguridad, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, resulta que el otro día leí hace poco, ¿no? Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que resulta que en el Sahel, pues el cambio climático realmente es la principal amenaza para
para esta zona. Por un lado, parece ser que el desarrollo demográfico está creciendo la población a un 3%, creo, anualmente, con lo cual resulta pues que para el año 2050 esta población se habrá duplicado, habrá alrededor de 300 millones de personas viviendo en el área. Y por otro lado, resulta que las temperaturas están creciendo a un ritmo de una vez y media superior a la media mundial, ¿no? Con lo cual, pues parece ser que el dato era que donde antes había un año de sequía por cada 10 años, ahora resulta que es uno cada 2. Bueno, y esto, pues, como te puedes imaginar, pues es una auténtica bomba de relojería, ¿no? Tenemos que para dentro de unos años, pues se van a juntar ahí una producción agrícola y una disponibilidad de alimentos muy escasa, una escasez de alimentos, unido pues a un crecimiento de la población y por tanto de la demanda. Y bueno, y ya te puedes imaginar que esto para Europa va a ser un problema directo. Se va a afrontar en términos, pues, sin ir más lejos, pues de migraciones. Va a haber un problema de lucha por los recursos naturales, un campo abonado para radicalización e implantación de regímenes islamistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo pues que hay que, bueno, por lo menos tomar conciencia. Y es un poco lo que pretendemos hacer desde OTAN, ¿no? Porque nos estamos planteando el tema de convertirnos realmente en la organización líder en cuanto a comprender el efecto del cambio climático en la seguridad. Nos hemos dotado de un plan de acción contra el cambio climático y, bueno, realmente lo estamos implantando, ¿no? Y el primer punto quizás es esto, concienciar a los aliados de que realmente existe un problema con este cambio directo, con este cambio climático y seguridad. Y bueno, y si es posible, pues también intentar que las organizaciones que tengan que ocuparse de gestionar de este problema, por lo menos las causas de este problema, pues que realmente tengan elementos de juicio. Bueno, y en ello estamos trabajando, sí, es una línea de acción muy importante en este sentido. Sí, evidentemente, el que es un problema directo, vamos, que es una realidad insoslayable, que es catalizador de otros o acelerante de otros problemas y desafíos, pues a más, ¿no? Tengo la impresión, no obstante, que y en relación a la cumbre y todo el debate estratégico y el concepto, ¿no? Pues que, como bien decías al inicio, la guerra en Ucrania, Rusia, bueno, pues ha vuelto a dotar de sentido, ¿no?, a la OTAN en sus funciones tradicionales. Aquí he dicho sea tradicional sin ninguna carga peyorativa, sino aquello para lo que la OTAN nació, ¿no? Y parece que esa idea de la muerte cerebral, que incluso pues Macron, ¿no?, y lo hemos comentado en algún otro episodio también mencionaba, pues parece que ha dejado, ¿no?, de tener sentido, porque la OTAN y los socios encuentran aquí una herramienta cierta, ¿no? Quería preguntarte por esto, porque ahondaras por esta otra pata, la de la defensa colectiva, territorial, respecto a cuáles son un poco esas líneas en las que se está trabajando, y también aprovecho lo que mencionabas antes. De cara a la cumbre y en esta dirección, pues parece, ¿no?, es esperable que la OTAN, salvo vetos de última hora, pues se amplíe, ¿no?, con Suecia, Finlandia. Por ello también quería preguntarte por eso, un poco qué oportunidades, qué problemas, si hubiere, pues crees que implican, ¿no?, esta ampliación a estos dos países. Por otro lado, bueno, pues socios, ¿no?, también de la propia alianza, además de miembros de la Unión Europea, por otro lado, ¿no? Un poco estas dos cuestiones respecto al debate y la cumbre. Bueno, sí, pues finalmente, pues como sabemos todos, pues Suecia y Finlandia finalmente han tomado la decisión de solicitar el ingreso en la alianza y bueno, y realmente hay que decir que va a ser un proceso rápido, ¿no? En cierto sentido, porque Finlandia y Suecia pues han sido quiero decir, socios de OTAN pues por muchos años. Son países con los que compartimos los mismos valores y actualmente pues estamos afrontando también los mismos desafíos, ya sea en la región del Mar Báltico y más allá, más al sur. Durante todos estos años pues hemos tenido las Fuerzas Armadas de estos países han seguido programas de adiestramiento muy similares
con la OTAN, en todos los países de la OTAN, con lo cual pues los ejércitos son totalmente interoperables y tenemos también suficientes canales para compartir información con ellos. Y de hecho, pues Finlandia y Suecia han estado contribuyendo a las misiones de la OTAN durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en fin, creo que han sido unos socios de muy alto valor hasta ahora y por tanto en el futuro pues van a ser aliados también de muy alto valor. De alguna forma se va a incrementar las capacidades de la OTAN de manera sustancial, ¿no? Eh, Se habla también de problemas. Realmente, ¿qué problemas puede haber con la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia? Pues bueno, yo creo que el problema me parece que es solamente para el Kremlin, ¿no? Es un problema, ¿no? En concreto, creo que hace poco, el mes pasado, el portavoz de los ministros de Exteriores pues dijo unas palabras de advertencia y poco a poco también a otros mandatarios han advertido sobre el asunto de la adhesión de Suecia y Finlandia, que iba a haber consecuencias, etcétera. Pero bueno, aquí hay que decir que esto es una decisión puramente de Suecia y de Finlandia, ¿no? La decisión de querer entrar o no, y que luego pues que afecta pues a estos dos países y a los restos de los aliados, que son los que van a decidir si entran o no entran, pero a nadie más, ¿no? En ese sentido, quiero decir, estas son naciones que toman estas decisiones de manera soberana e independiente, ¿no? Y bueno, desde el momento que se solicitó la adhesión hasta el momento en que sean socios, sean aliados de pleno derecho, pues se tomarán las medidas que sean necesarias pues para garantizar la seguridad de estos aliados. En fin, yo insisto que la alianza siempre ha tenido una política de puertas abiertas, que es como la que llamamos, y que está abierta a cualquier democracia del espacio atlántico que quiera unirse. Y la decisión pues corresponde pues al país que quiera solicitarlo y, por supuesto, a los países aliados, que son los que tienen que aceptarlo, ¿no? Eso es. Sí, desde mi punto de vista, además, creo que ahondando un poco más, es un valor añadido, por tirar de esta expresión tan común, para la propia región, o sea, la propia seguridad, ¿no? En la región norte, por los Bálticos, Polonia. Creo que el que sus vecinos inmediatos compartan también organización, creo que va a suponer el que esa región por sí misma tenga un peso. Creo que esto es importante a la hora de estos equilibrios políticos, ¿no? Que debemos observar y tener en cuenta. Pues creo que puede hacer que esa región tenga un peso específico, propio, ¿no? Por lo que conlleva que todos los países, ¿no? En torno a ese mar Báltico sean parte, ¿no? de la organización. Yo creo que esto es relevante. No quería dejar de preguntarte, Miguel, por esto que te decía un poco, cuáles son las líneas respecto a la defensa territorial, estas funciones que se están trabajando, que se están debatiendo actualmente, lo que puedas comentar de cara a la cumbre, ¿no? Y al concepto estratégico. Sí, efectivamente. Se está llevando a cabo un proceso de redefinición, por así decirlo, de la postura de la OTAN en cuanto a disuasión y defensa. Hace poco se tomaron decisiones en el mes de marzo, ya he dicho, en esta cumbre extraordinaria que tuvo lugar, y actualmente, pues, o hace poco, las autoridades militares de la alianza pues han desarrollado una serie de opciones de acerca de cómo tiene que ser este nuevo despliegue en el futuro, ¿no? Que, por supuesto, pues, lo que va a incluir seguro pues ese mayor número de tropas desplegadas. Y bueno, entonces, pues estas opciones actualmente están bajo discusión en el Consejo, se están adoptando un poco las decisiones adecuadas y se espera que se lleve a la cumbre de Madrid a finales del mes que viene en Madrid, valga la redundancia. Y entonces es cuando ya los líderes pues tomarán la decisión correspondiente. De todas formas, insisto que la adaptación que estamos llevando desde OTAN en relación con la defensa colectiva,
con el cometido de defensa colectiva ya viene de varios años atrás. Y de hecho, desde el punto de vista estratégico militar, pues hay las novedades ya de aquí, de hace un año a esta parte, pues son que se ha adoptado una estrategia militar nueva dentro de la OTAN, que tiene dos elementos pues, muy importantes que son complementarios, ¿no? El primero es lo que llamamos el concepto de disuasión y defensa, ¿vale? Que es un, vamos a llamarlo así, un marco para responder, disuadir y defender en caso de que todas estas amenazas que estamos sufriendo desde cualquier dimensión, desde cualquier dirección estratégica y en cualquier dominio, que en la práctica pues se está reflejando en la adaptación de los planes correspondientes para poder responder a cualquier crisis y conflicto y asegurar por el mismo tiempo pues que los despliegues militares en las zonas pues se refuercen adecuadamente. Esa es la primera gran pata, ¿no?, de esta estrategia militar. Y por otro lado pues tenemos lo que llamamos el concepto de cómo se va a luchar en estas guerras del futuro, ¿no? Cómo va a ser posible que la OTAN a largo plazo pues siga manteniendo esta ventaja decisiva en caso de enfrentamiento. Esos son un poco el punto de vista estratégico militar, ¿no? Pero también hay un enfoque desde el punto de vista político estratégico que es muy clave, ¿no? La relación de OTAN y defensa colectiva es, en realidad, OTAN es el fundamento de la defensa colectiva para la mayoría de los países europeos. Y así se refleja en la mayoría de las estrategias de seguridad nacional en ese sentido, y a su vez pues también se nombra de esta manera en el último Strategic Compass de la Unión Europea. A propósito de estas distintas relaciones, creo que hay que preguntarte por un actor o el actor por excelencia, como es Estados Unidos. Además, le hemos dedicado pues algún que otro episodio, por ejemplo, el 23 con Carlota García Encina, sobre los dilemas y desafíos en su política exterior, o también el otro episodio con el profesor Juan Tobal sobre la política internacional de las grandes potencias, el episodio 17 exactamente, y ya hemos tocado, pero evidentemente tengo que preguntarte en el marco de la OTAN, en ese debate que también dentro de los Estados Unidos, ¿no?, acerca de su giro hacia Asia, que los socios europeos tengan mayor responsabilidad y peso sobre su propia, ¿no?, llevar adelante, hacerse responsables de su propia defensa, etcétera. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo afronta Estados Unidos este debate por delante? También en el marco, insisto, ¿no?, de su propia discusión estratégica. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, yo creo que las relaciones se han normalizado mucho con los Estados Unidos, ¿no? Hombre, sí, después de ese valle de lágrimas, ¿no?, para los europeos que fue, sí, la presidencia de Trump, efectivamente, se ha normalizado, y realmente lo que llamamos el vínculo transatlántico, pues yo creo que está más fuerte que nunca, ¿no? Por dar algún dato, pues resulta que tenemos en la actualidad unos 100.000 soldados norteamericanos desplegados en Europa, y también existe 40.000 efectivos multinacionales de países aliados que están bajo mando del comandante supremo aliado, que como sabes, pues es norteamericano, ¿no? Y esta relación transatlántica, pues se está fortaleciendo, y la idea es que se haga cada vez pues más fuerte, más institucional, más intensa, ¿no? Se acordó también en la Agenda 2030, esta que nombraba antes, que la OTAN se convierta en el foro transatlántico de referencia para tratar con asuntos relacionados con la seguridad, ¿no? Una cosa que en la práctica pues se está implantando pues a través de incrementar el número de reuniones que ahora tenemos, y así como de integrar a nuevas autoridades, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los asesores nacionales de seguridad de los países aliados, incluidos los americanos, por supuesto. Y bueno, yo creo que una piedra de toque, ¿no?, de esta nueva era, ¿no?, de relaciones con Estados Unidos, pues es que el propio presidente Biden, ¿no?, cuando la declaración que hizo con ocasión de
del acceso, de la solicitud de acceso de Suecia y Finlandia, ¿no? Que OTAN garantiza, estoy hablando de memoria, ¿no? Garantiza la seguridad de millones de personas en Europa y Norteamérica, que estamos unidos pues por valores comunes y por principios democráticos, y también por una misma visión de paz y prosperidad. En fin, yo creo que las relaciones pues restaurado completamente, incluso mejor, ¿no? Te has referido también al tema de cómo ve Estados Unidos pues esta idea de cooperar, y efectivamente pues bueno, esta idea de cooperación dentro de Europa está bien vista por parte de Estados Unidos, está bien vista por dentro de la OTAN en general, y realmente lo que se va a conseguir al final pues es que haya más capacidades en apoyo a la alianza, y que estas capacidades pues sean más interoperables entre los aliados. Sí, esta es básicamente la idea. Aquí añado un punto más que creo que hay que subrayar, ¿no? Me parece. Cuando hablamos de que algunos, para muchos miembros de la OTAN, es consustancial, ¿no? La organización a su propia defensa, creo que también tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? El desarrollo doctrinal, la interoperabilidad, etcétera, etcétera, que la propia organización aporta, ¿no? Esos elementos más operacionales. Militares, más allá de, por supuesto, la alianza política en sentido estricto, que creo que es lo que dota también, ¿no?, de valor a la organización, y que creo que ayuda a entender, ¿no?, el por qué muchos de estos países ponen el énfasis, ¿no?, tanto la variable de la presencia, ¿no?, la implicación estadounidense, la seguridad europea que comentabas, como estos últimos elementos. Yo creo que son factores, que nos permiten ayudar a entender esto. Sí, desde luego que sí. Yo, bueno, si hubiera que nombrar alguna característica especial de la OTAN con respecto a otras organizaciones, pues es precisamente la estructura permanente de mandos, esta estructura militar que la hace única en relación a otras organizaciones, ¿no? Y bueno, y que realmente pues permite que las aportaciones nacionales pues se integren rápidamente en una estructura militar operativa que está funcionando ya permanentemente desde tiempo de paz, con todas sus reglas, con todas sus normas, con todos sus procedimientos de planeamiento, etcétera, y que por tanto pues permite una respuesta muy rápida a cualquier crisis que pueda surgir, ¿no? Otro elemento importante también pues son los programas de ejercicios anuales, de ejercicios multinacionales, también bajo la bandera de OTAN, donde por un lado pues tenemos que sirven no son parte integrante de la postura de disuasión y defensa por parte de la OTAN, pero también pues no cabe duda de que son una herramienta magnífica para seguir mejorando en lo que es la interoperabilidad en las diferentes fuerzas. En fin, yo creo que por estas razones, pues bueno, es que la OTAN es una organización única en este sentido, y que realmente pues tiene un gran valor a este nivel, a nivel militar. Una última pregunta, último tema por cerrar este episodio, pero es obligada, ¿no? Y aquí, como analista, como especialista y también como militar español, España, ¿qué puede aportar? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Dónde se pone el acento en esta relación? Algo ya mencionábamos, ¿no?, sobre el flanco sur. En definitiva, un poco la posición española. ¿Cuál es tu juicio al respecto en cuanto, bueno, a oportunidades, desafíos que se abren no solo con la cumbre, sino en los años venideros? Bueno, yo creo que España aporta en concreto pues un gran valor añadido a la OTAN, ¿no? En fin, ha habido debates sobre esto, pero en primer lugar, pues España está aportando unas magníficas capacidades militares, ¿no? Y no solamente magníficas, sino que lo estamos haciendo pues contribuyendo a muchas operaciones y misiones en todos los ejes de esfuerzo. Es decir, realmente somos muy valedores de esta visión de 360 grados de OTAN, y además pues somos los primeros en cumplirlo, ¿no? Es decir, nuestro despliegue de tropas en el flanco este de Europa es un ejemplo de ello. No solamente miramos hacia el sur, miramos también hacia todos los ángulos. Y bueno, y ha sido así durante todas las décadas anteriores, de ser en Afganistán, en Irak, el Mediterráneo, y actualmente pues en el este de Europa, incluso en Turquía, como sabes, ¿no? ¿Qué más aportamos? Pues bueno, pues aunque
se haya dicho que no, en ese sentido, pues realmente estamos haciendo un esfuerzo económico muy importante contra la OTAN. Actualmente somos el séptimo contribuyente al presupuesto común. Solo nos superan pues los aliados que pertenecen al G7 y en lo que respecta a los presupuestos de defensa, pues como ya sabes y se ha anunciado recientemente, pues estamos en alza, ¿no? En fin, estas son aportaciones concretas, ¿no? Y me gustaría también decir que España es un aliado importante porque aporta compromiso y fiabilidad, ¿no? Hemos mantenido este compromiso con la alianza y con todos aquellos países pues, que por su situación geoestratégica pues perciben, ¿no? Por así decirlo, con mayor preocupación la sociedad, las situaciones de peligro. Y bueno, y es importante decirlo. Y como tú mismo has mencionado, que hemos hablado antes, el gran éxito de estos países, de España, entre ellos, de los países del sur, es que mirando hacia atrás, en el 2010, por ser la fecha de referencia del anterior concepto estratégico, realmente pues hemos conseguido que la OTAN, que el resto de los aliados, pues miren también al sur, ¿no? Que miren también al sur y esto pues se va a materializar en las decisiones que se van a tomar en Madrid al mes que viene, en particular pues con un nuevo concepto estratégico. Yo creo que este ha sido el gran logro de conjunto, ¿no? de los aliados del sur. Pues muy bien, Miguel. La verdad que interesantísimo. Creo que hemos conseguido el objetivo propuesto, ¿no? De poner sobre la mesa todos esos elementos, factores que van a estar presentes, que van a armar ese debate estratégico inmediato, pero estoy convencido que también en los años futuros. Me atrevería a decir incluso que el concepto estratégico no es un punto de llegada, sino es el punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí se abrirán nuevas reflexiones y los obligados desarrollos. Así que un placer contar contigo hoy aquí. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, como tú dices, pues este próximo concepto estratégico nos va a dar las pautas para cómo vamos a enfrentarnos, ¿no? De aquí a unos años a este mundo más competitivo. Muchas gracias. Realmente ha sido un placer estar con vosotros. Pues nada, a ti gracias. Esperemos que hasta pronto. Un placer. Igualmente.